¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión, Canal 3. Soy Pedro Paredes Vela. Los voy a acompañar esos 60 minutos de nuestra programación como cada domingo. Bueno, básicamente hoy es Día del Padre, día de reflexión. No vamos a hacer un comentario político, sino lo que queremos hacer es reflexionar la importancia que tiene la figura paterna dentro de la sociedad. Y más aún en esos tiempos donde la situación laboral está bastante precarizada y donde muchas veces la parte del desempleo afecta emocionalmente, no solo a la esposa o los hijos, también al padre de familia, al papá, aquel que tiene que salir cada mañana, cada tarde, regresar en horas de la noche a trabajar o ir a trabajar en horas de la noche, como en el caso de los vigilantes, muchos taxistas, médicos también y policías, y que regresan a primeras horas del día. La situación emocional del país está sumamente complicada. Y una situación de este tipo amerita que toda la familia se encuentre unida para poder bregar en el mismo sentido y de esta forma salir adelante. La situación emocional en este país, la salud mental está bastante precaria, tanto así que necesitamos, primero que nada en cada familia, aprender a entendernos, a comprendernos, para que de esta manera podamos entender lo que nosotros buscamos como núcleo familiar, como núcleo social dentro de nuestro país. El tema del desempleo, las oportunidades laborales, oportunidades de estudios, eso se construye con el tiempo y además, más aún, se alcanza conforme la familia se propongan metas y para eso se necesita muchísimo diálogo dentro de casa. Hay un hábito que muchos hemos adquirido a lo largo de los años con el tema tecnológico. Por ejemplo, el de sentarnos a almorzar o a tomar un desayuno o un lonche o una cena con el celular en la mesa. Una práctica bastante terrible, les dejo, permítame decirles, porque eso termina rompiendo cualquier nivel de comunicación directa entre el padre, la madre, los hijos, entre cada integrante de la familia. Una regla que muchos hogares deberían implementar en casa es que, por ejemplo, al momento de la comida, del almuerzo, la cena, el desayuno, cero celulares en la mesa, junto al plato, porque de esta forma podemos fomentar un tema de diálogo directo, mirando las caras. Solamente dése cuenta lo que pasó en tiempos de pandemia, cuando nos encerraron por el tema de la cuarentena. ¿Qué sucedió? Muchos hogares terminaron destruyéndose, muchas parejas terminaron divorciándose, muchas convivencias terminaron desuniéndose. ¿Y esta consecuencia de qué? De la poca comunicación que existe, de la precaria comunicación que existe. Y dentro de casa es importante reforzar el aspecto comunicacional entre cada miembro, entre los hijos, entre los adultos, los hijos menores y los padres de familia. Y entendiendo además que ser padre es una tremenda responsabilidad. Algunos podrán considerar que papá es el superhéroe de la familia, al que nada le pasa, al que es impenetrable en el tema de dolor. Sin embargo, hay mucha carga emocional que un papá lleva sobre sus hombros, lleva a cuestas y que tampoco casi lo entienden. Creen que papá puede con todos los problemas de la vida. Creen que papá es un superhéroe, el hombre de hierro, el hombre de acero como Superman, tanto así que es capaz de soportar cualquier embate que el problema de la vida le puede causar. Pero no es así. En este Día del Padre, abrace a papá, abrace a su esposo, abracen a papá que tengan a su lado. Y si no lo tienen a su lado, recuerden de la mejor forma posible como en su momento pudieron haber vivido junto a él. Esa es una reflexión por el Día del Padre. Hay mucho tema político por comentar. Pero cuán importante, por encima de lo político, es la estabilidad emocional de cada hogar. Y entender que papá también sufre, que papá también llora, que el hecho de ser hombre no lo vuelve invulnerable frente a la tristeza que muchas veces las situaciones de la vida nos termina quejando. Así que en este Día del Padre, más allá de la fiesta, de la farra que podría desatarse, entendamos que es importante regalarle un tiempo para conversar con papá, una llamada telefónica de donde nos encontremos si es que no vivimos juntos y más aún un abrazo si lo tenemos cerca a nosotros. Un abrazo sin motivo alguno, solamente abrazarlo y hacerle sentir cuánto lo amamos. A aquellos que lo tienen a su lado y a aquellos que simplemente ya cerraron ese capítulo de tenerlo presencialmente a papá, recordarlo siempre con todo el amor y la ternura que él en su momento nos pudo regalar estando en vida, como en mi caso, por ejemplo. Vamos a la pausa, vamos a regresar y vamos a tener nuestro primer invitado para hablar ahora sí del tema político. Vamos a estar hablando con el abogado constitucionalista Lucas Gersi.
¿Qué ha pasado en todos estos días en nuestro país? Primero que nada, hay una tutela de derecho planteada por la defensa del presidente Pedro Castillo respecto al tema de la investigación fiscal, que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha decidido iniciar en contra del mandatario. Nunca antes, eso hay que mencionar, nunca antes se ha investigado a un presidente en funciones desde la Fiscalía de la Nación. Pero eso implica que lo que está haciendo Pablo Sánchez es inconstitucional. Eso implica que si la Constitución dice que no lo puedes acusar mientras esté en mandato a un presidente, investigarlo también es una prohibición tácita por extensión. Esos temas y otros respecto al tema constitucional y el ambiente político lo conversamos tras la pausa con el abogado constitucionalista Lucas Gersi. Pausa y regresamos. 80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todos. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vezcable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Vezcable Perú, cable de internet para todos. Bien, vamos con lo anunciado. Estamos en la comunicación y vía Zoom con el abogado constitucionalista Lucas Gersi. Doctor Gersi, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vezcable. Muy buenos días. Gracias por la invitación y encantado por estar enlazado con ustedes aquí en Vezcable. Además, desde acá, un saludo muy grande a todos los padres, a todos los papás que nos están escuchando por el Día del Padre. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Yo quiero partir por esta defensa del presidente Pedro Castillo de señalar que la Constitución, si bien es cierto, solo de manera textual prohíbe la acusación a un presidente en funciones, por extensión entonces se tiene que entender que tampoco puede ser investigado. Esta tesis de la defensa legal del presidente Pedro Castillo tiene algún asidero que merece, vale la pena analizar la veracidad de la misma? No, esa interpretación no tiene absolutamente ningún asidero, porque las investigaciones, si no se llevan a cabo de inmediato, no se llevan a cabo nunca, ¿no es cierto? Si es que uno no investiga un delito de inmediato, las pruebas pueden desaparecer, los testigos se pueden escapar y la verdad nunca se puede conocer. Además, en el derecho constitucional y en el derecho en general, las excepciones se interpretan de manera restrictiva, no de manera extensiva. Entonces nosotros no podemos interpretar que el presidente tiene una inmunidad más extensa que la inmunidad que le es expresamente concedida. Entonces la conclusión es que evidentemente el presidente goza de inmunidad, no puede ser arrestado, no puede ser enjuiciado, pero sí puede ser investigado durante su mandato. Claro, porque pero la consecuencia de la no investigación sería la impunidad y la falta de responsabilidad total del presidente de la República.
Claro, hay ciertas condiciones que el artículo 117 de la Constitución termina facultando para que un presidente de la República pueda ser investigado. Está, por ejemplo, o acusado, perdón, que para que pueda ser acusado. Y esa es justamente la teoría que tiene la defensa del presidente Castillo. Un presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la misma Constitución, y por impedir su funcionamiento o reunión, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Eso es lo que te dice el artículo 117. Entonces, la defensa del presidente Pedro Castillo dice, si el artículo 117 solamente autoriza acusar a un presidente en funciones bajo esas 4 condiciones, entonces bajo esas mismas 4 condiciones puede ser investigado estando en funciones y no por otros delitos que en este momento le están imputando. Totalmente falso. Una interpretación ridícula que generaría impunidad, como estoy diciendo. No tiene ninguna base en nada, ni en la lógica, ni en el texto de la Constitución, ni en el sentido común, y es una interpretación que tiene que ser descartada. Esas condiciones del artículo 117 de la Constitución, lo que se refiere es que en esos casos no hay ningún tipo de impunidad y de inmunidad. En esos casos el presidente sí puede ser arrestado, destituido incluso por esas razones, porque se están haciendo referencia a las causales para acusarlo constitucionalmente, ¿no es cierto? La acusación constitucional. Si el presidente interfiere con el funcionamiento de las elecciones, el presidente puede ser destituido por el Congreso a través del procedimiento de acusación constitucional. Si el presidente incurre en traición a la patria, también, ¿no es cierto? Si el presidente incurre en algún delito que no está en el artículo 117, por ejemplo, corrupción, por ejemplo, o cualquier otro, lo que ocurre es que el presidente sí puede ser investigado y recién al término de su mandato podría ser enjuiciado, ¿no es cierto? Que es la que corresponde desde mi punto de vista, ¿no? Pero ahora, doctor Gersi, un sí o un no, para hacer la repregunta inmediata. ¿La asistencia del presidente Castillo a esta diligencia fiscal del último viernes valida la investigación iniciada en su contra? ¿Sí o no? No. A ver, la investigación es válida, vaya o no vaya la persona a declarar, ¿no? Una declaración nunca valida o no valida una investigación. Es un acto que forma parte de la investigación, pero no es que si no va a declarar es inválida o que si va a declarar es válida. No es así. Ya, porque la defensa del presidente recordará lo que dijo en los últimos días, tras la participación del jefe de Estado en el Ministerio Público, lo que dijeron es que es un acto de demostrar la inocencia del presidente, de que no se encuentra inmerso en hechos de corrupción, pero eso no implica que para ellos sigue siendo inconstitucional esta investigación en su contra. Y es más... bueno. Sí, continúe. No, y es más, mencionan que si el Poder Judicial termina finalmente dándole la razón a la defensa del presidente, van a pedir inmediatamente que se declare la nulidad de todo lo que ha declarado ante la Fiscalía. Bueno, los abogados pueden decir cualquier cosa, ¿cierto? Pero no todo lo que los abogados digan va a tener sustento constitucional y sustento lógico. La posición de los abogados del presidente Castillo es una posición ridícula, porque la posición que ellos sostienen es una posición que prácticamente considera al presidente una especie de semidios por encima del derecho. Si fuese correcta esa posición, el presidente podría robar un banco, podría ser un presidente violador, un acusador sexual, podría cometer cualquier tipo de delito y no se le podría ni siquiera interrogar, investigar. Esa posición tan radical, tan extrema, es incompatible con el Estado de Derecho. Y ningún juez ni el Tribunal Constitucional la va a validar, porque en realidad es una posición que no tiene pues sustento, que es muy radical, ¿no es cierto? Ahora, no hay nadie que está por encima de la posibilidad de ser investigado. Ahora, lo que también se viene debatiendo en esos días, doctor Gersi, es lo que mencionó el ministro de Justicia, el doctor Félix Chero, en la que asevera que tras la ventilación de información de la investigación reservada que se le sigue al presidente Pedro Castillo, se va a presentar un proyecto de ley para que se sancione, se penalice a todo operador de justicia que filtre información a los medios de comunicación.
Claro, y el argumento es, a la prensa no se le va a tocar, se le va a sancionar con pena de prisión suspendida a cualquier operador del sistema judicial, policía, fiscal, especialista, secretario de juzgado, a un mismo juez, si es que se filtra información relacionada a lo que significa una investigación reservada. ¿Esto vulnera algún punto de la Constitución, del tema de la libertad de información, libertad de expresión? ¿O cree usted que es justificable la forma como es que el ministro de Justicia, Félix Chero, pretende avanzar de manera legal para evitar la ventilación de una información de carácter reservada? A ver, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta aquí, ¿no? En primer lugar, la presentación de este proyecto de ley es poco oportuna, porque el mensaje que se está dando es que este es un proyecto de ley que tiene por objetivo incidir en un caso particular. Entonces es poco oportuna y sospechosa la presentación del proyecto de ley. Pero otro debate en paralelo es el debate sobre las filtraciones del sistema de justicia en general, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy honestos y muy claros al momento de señalar que sí han habido muchos problemas en el Perú, no solo en los últimos meses, sino en los últimos años, porque elementos confidenciales de investigaciones penales se filtran, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando el Tribunal Constitucional iba a debatir una sentencia, se filtraba un proyecto y se pretendía presionar un poco a los jueces, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no había decidido, pero se filtraba un proyecto y se decía, Tribunal Constitucional ya falló así, como para evitar que puedan cambiar. Entonces, las filtraciones son un problema. Habría que estudiar este proyecto de ley, pero sí son un problema y tiene que haber una sanción a quien filtra información confidencial, salvo que haya un motivo justificado para que esa información sea filtrada. Claro, pero si hablamos de filtración de información, de investigaciones fiscales, solamente recordemos hechos fundamentales. Lo que pasó con el tema de First Capital, West Capital y Pedro Pablo Kuczynski, que terminó ventilándose públicamente y eso finalmente empujó al Congreso a que obligue al expresidente a renunciar a la presidencia, cuando terminaron descubriéndose además toda la forma como se venía maquinando la compra de votos para evitar su vacancia. Lo mismo pasó con el tema de Martín Vizcarra. Se filtró información fiscal desde el despacho del fiscal Germán Juárez y se conoció los correos electrónicos que habían cruzado para que se pueda finalmente contratar una avioneta a petición de favores que estaba haciendo Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, el cruce de los vouchers, el tema de pago, los cheques, información filtrada. ¿A qué conllevó eso? A que finalmente el Congreso de la República determine su vacancia por incapacidad moral. Filtración de información que permitió tomar decisiones fundamentales en el país. Correcto, pero por eso es que tiene que haber una evaluación. Por eso es que está mal pretender sancionar todas las personas que revelan información. No toda la información es confidencial, a eso voy. Hay una ley que se llama la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta ley te determina cuál es la información que tiene que ser protegida. Si hay una razón válida para proteger información, entonces podremos sancionar, ¿no? Si alguien encuentra información sobre la sexualidad de una persona, ¿no es cierto?, sobre una violación, pero filtrar información de interés público no debe ser sancionado, precisamente por las razones que tú comentas. Entonces tiene que haber una evaluación de fondo. Pero doctor Gersi, ¿y bajo qué contexto se puede condicionar? Mire, lo que quiero es llevar la entrevista más allá de una opinión política, una cuestión técnica, para ir entendiendo lo que pretende el gobierno respecto a este blindaje político que quiere hacer el presidente Pedro Castillo. Por lo que quieren hacer básicamente es evitar que sea sujeto de una crítica, un vapuleo público, cuando se conozcan más elementos de la investigación de corrupción que se habría dado en esto menos de un año de gobierno del jefe de Estado vigente. Entonces, ¿bajo qué condición, doctor Gersi, se puede considerar una investigación fiscal de carácter de presunta corrupción como un tema completamente reservado y que nadie de la opinión pública ni la prensa debe conocer? Únicamente en aquellos casos en los cuales revelar la información vaya a hacer que la investigación colapse, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales el Ministerio Público, de repente la policía, los detectives están haciéndole seguimiento a una persona o interceptando llamadas de una persona y todavía no terminan de investigar, pero se filtra que están interceptando las llamadas del señor X
y como consecuencia de eso ya no pueden obtener la información, ahí habría una justificación, ¿no es cierto? Cuando la filtración tiene por objetivo que no se puede descubrir la verdad, ahí puede haber una sanción. En cambio, cuando la filtración lo que hace es informar la verdad, ahí no debería haber una sanción. Es decir, el análisis es muy fino, es muy complejo, ¿no es cierto? Yo, personalmente, creo que ir a la vía penal es excesivo. Y yo me inclino por no respaldar este proyecto de ley. Filtrar las declaraciones, doctor Gersi, filtrar las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz puede ser considerado un tema de carácter reservado, por lo tanto, no puede ser ventilado públicamente. Podría ser, sí, efectivamente podría ser. No necesariamente, pero podría ser, va a depender del caso. Lo que ocurre acá es que existe el riesgo de enfriar el trabajo de los periodistas, de que periodistas tengan miedo por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la sanción debería ser aplicada en casos muy puntuales, solamente en los cuales la filtración le ha hecho daño a la investigación. Y eso se tendría que probar, ¿no es cierto? Pero tampoco hay que poner a los filtradores en un pedestal, ¿ah? Han habido un montón de filtraciones que se han hecho con objetivos políticos, con objetivos poco claros, de manera antiética, ¿no es cierto?, para presionar a los jueces y a los fiscales. Entonces aquí esto no es una situación donde hay un equipo que son los buenos y un equipo que son los malos, sino que es una situación compleja, ¿no? Hay que tomar esto en cuenta con sus complejidades. Entonces, para concluir este tema, ¿se puede considerar que este proyecto de ley termina siendo una situación necesaria, pero no es oportuna en estos momentos, tratándose de que el proyecto surge a raíz de la investigación que se inició en contra del presidente de la República? Yo creo que es necesario discutir este tema, porque este es un problema que ha habido en el Perú por muchos años. Yo creo que la propuesta que se ha planteado es inoportuna y además equivocada por desproporcionada. Pero sí está bien que se discuta este tema y debería aprobarse de repente algún proyecto de ley distinto al que se ha aprobado, ¿no? Entonces en el Congreso de la República podrán debatir, dialogar, ¿no es cierto? En lo que se ha presentado es solamente una propuesta y seguramente la representación nacional podrá mejorar esa propuesta y plantear algo un poco más razonable, plantear algo más razonable. Ahora quiero ir al plano político y legal, constitucional al mismo tiempo, porque acaba de hablar del tema del Parlamento. No sé cuánto el Congreso realmente podría mejorar ciertos proyectos de ley que manda el gobierno o el Ejecutivo por lo que están haciendo en los últimos tiempos. Está de más mencionar ciertas modificaciones legales o constitucionales que se está haciendo con el pretexto de las interpretaciones de ciertos artículos de la Constitución. Pero en el tema de la bicameralidad, Aníbal Torres, ayer desde Tacna, no deja de tener razón en un punto, que si el Congreso acaba de decirle hace poco no a un proyecto de reforma constitucional vía una asamblea constituyente, tampoco tendría entonces que estar desoyendo sus propias decisiones, intentando modificar la Constitución con la implementación de una bicameralidad. Háblenos un poco más en el aspecto político y técnico de esta pretensión de Congreso de la República, por favor. El señor Aníbal Torres está mezclando papas con camotes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La Asamblea Constituyente es una figura que no está en la Constitución, que le daría poder absoluto a la Asamblea Constituyente y que al crear un espacio de poder absoluto genera un riesgo para la democracia. Pero la manera normal de cambiar la Constitución no es la Asamblea Constituyente, es la reforma constitucional. Y todos los congresos han cambiado uno que otro artículo de la Constitución. Es perfectamente normal que el Congreso de la República plantee cambios a la Constitución por los mecanismos establecidos en la propia Constitución. Entonces no tiene nada que ver el rechazo de la Asamblea Constituyente con el planteamiento de un proyecto para retomar la bicameralidad. Claro, pero doctor Gersi, entendamos también que... Totalmente falso, déjame terminar, por favor, totalmente falso y totalmente falaz. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas absolutamente diferentes, totalmente distintas. Es más, lo normal es cambiar la Constitución por esta vía, ¿no es cierto? Siempre es hecho, es lo legal, lo constitucional. Lo de Aníbal Torres es lo inconstitucional. Ya, sí, pero también entendamos que Aníbal Torres se refirió a que el pueblo ya decidió, en el sentido del referéndum que se celebró en 2018, donde la población terminó diciéndole no a la bicameralidad.
Y en esa línea, Eso, insistir con el tema de la bicameralidad, ¿cómo podríamos tener cierta confianza en este Congreso? Y ya no le hablo como periodista, le hablo como ciudadano. ¿Cómo puedo tener confianza en este Congreso de que la bicameralidad no va a venir con trampa como lo pretendió hacer el Congreso del 2018 en el tema del referéndum, con la reelección inmediata o continua de diputado a senador, senador y diputado? De manera que la no reelección no se iba a cumplir jamás. Si este mismo Congreso está sacando normas a su favor en el tema electoral y en el tema de sanciones políticas. A ver, digamos, el año 2018 efectivamente se sometió una propuesta de bicameralidad a referéndum y esa propuesta fue rechazada, pero eso no impide que se presente una propuesta distinta de bicameralidad con otros planteamientos y que esa propuesta sea aprobada. Inclusive podríamos ir nosotros a un nuevo referéndum. Si es que este proyecto no consigue 87 votos en el Congreso, pero consigue más que 66 votos, podríamos tener nosotros un nuevo referéndum y eso sería totalmente constitucional, ¿no? Ahora, dos comentarios breves, ¿no? La reelección y la bicameralidad. Primer tema, reelección. Los congresistas deberían poder ser reelectos de manera indefinida. Prohibir la reelección de congresistas fue, desde mi punto de vista, una reforma equivocada y además demagógica. Cuando no hay reelección de congresistas, el congresista piensa en el corto plazo, es decir, hace un mal trabajo. Hay un incentivo a ser irresponsable. Cuando el congresista se puede reelegir, el congresista quiere quedar bien con el elector y por lo tanto el elector tiene más control sobre el congresista. El estándar internacional, ¿cuál es? En el mundo no hay ningún país que no tenga reelección de congresistas. Eso fue un invento del señor Martín Vizcarra y sus asesores para hacerle daño a la democracia en el Perú. En todo el mundo, en todos los países del mundo, los congresistas se reeligen de manera indefinida. Lo que está mal es que haya reelección de los funcionarios que manejan presupuesto, como gobernadores regionales, alcaldes o el presidente de la República. Porque si un funcionario que maneja presupuesto se reelige, se confunde la gestión con la campaña, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a los alcaldes está bien prohibir la reelección, al presidente también, gobernador regional también, pero el congresista debería poder ser reelecto indefinidamente. Y así ocurre en todos los países del mundo. Y eso es necesario para tener un Congreso con mayor experiencia. Y si no te gusta un congresista, no votes por él. La mayoría de congresistas anteriormente no eran reelectos, ¿eh? La gran mayoría eran nuevos, solo eran unos cuantos que se podían reelegir. Ese es un primer punto, ¿no? Un segundo punto, la bicameralidad es muy buena, fortalece el Estado de Derecho y la democracia. La bicameralidad facilita la elección de altos funcionarios públicos. Hemos tenido años en el Perú sin poder elegir defensor del pueblo, Tribunal Constitucional. Con la bicameralidad, estas elecciones serían mucho más fáciles. La bicameralidad permite que los procesos de control político, como las acusaciones constitucionales y la vacancia por incapacidad moral, tengan más debido proceso, porque es la Cámara Baja la que acusa y la Cámara Alta la que resuelve. La bicameralidad, además, lo que permite es que haya mayor control, porque si una Cámara se equivoca, aprueba una ley equivocada, la otra Cámara la puede corregir, ¿no es cierto? La bicameralidad impide que haya dedocracia. Hoy en día un montón de funcionarios públicos son electos a dedo por el gobierno. El Senado revisaría esos nombramientos y habría mayor control. Entonces es algo que fortalece el Estado de Derecho, fortalece, que nunca se debió eliminar. Fue un error de la Constitución del 93 eliminar la bicameralidad y yo creo que es muy importante que regrese la bicameralidad. Hay un consenso de todos los constitucionalistas a lo largo de muchos años estar a favor de este proyecto y por eso yo creo que el Congreso ha dado un paso importante, ¿no? Al plantear. Ahora, quiero seguir conversando con usted sobre el tema de la bicameralidad porque es un tema fundamental y que además va a tener aún mayor espacio público en los siguientes días porque se está debatiendo en el Parlamento ahora mismo. Y de hecho que el gobierno ya comenzó a pronunciarse en ese sentido. Pero quiero ir a la pausa, doctor Gersi, para luego comenzar con usted sobre el tema de bicameralidad en torno al interés social que tendría que captar en el debate político de cada vecino, de cada padre de familia, de cada persona que se tiene que inmiscuir mucho más en esas decisiones que se toman a nivel parlamentario. Vamos a la pausa, espéreme por favor tras el corte para seguir conversando. Regresamos con más aquí en Política y Poder. Sí lo haremos, por supuesto.
80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todo. Seguimos aquí en Política y Poder por Vez Cable y Televisión. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Lucas Gersi respecto al tema de lo que viene pasando en los últimos días, y hemos hablado de lo que refiere a la investigación del presidente contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y ahora estamos en lo que está pasando en estos momentos dentro del Parlamento, donde va cobrando mayor fuerza el debate del posible retorno de la bicameralidad mediante una reforma constitucional que el Parlamento pretende hacer. Y esto ha generado una oposición en el Ejecutivo. El presidente del Consejo de Ministros el día de ayer salió a decir al Congreso que escuche al pueblo, que ya decidió, que no quiere bicameralidad, que el pueblo ya eligió. Y además, si es que acaban de pasar al archivo un proyecto de ley de reforma constitucional para la instalación de una asamblea constituyente, que también el tema de bicameralidad, si quieren, que lo sometan a la consulta ciudadana, que sea el pueblo el que termine decidiendo. Es lo que dijo Aníbal Torres, curiosamente luego de varios días de silencio que a muchos se ha comenzado a sorprender. Pero en el tema de la bicameralidad, doctor Lucas Gersi, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son, para que la gente pueda un poco recordar, y además aquellos que no han vivido en los tiempos de los 80, 85, antes de que la doble cámara pase a ser una sola cámara como el Parlamento actual, para que sepan cuáles son las funciones, qué cosa hace una cámara de senadores y aquellos que son diputados, cuáles son las funciones, en qué cosas se podría diferenciar y por qué los constitucionalistas consideran que una doble cámara va a ser mucho mejor y más eficiente que un Parlamento como el que tenemos actualmente. Correcto. A ver, gracias por la pregunta, que es una pregunta muy buena. La Cámara Baja es una cámara que va a estar compuesta por gente más joven. La edad para acceder a la Cámara Baja sería una edad de repente, 25 años. La edad para acceder a la Cámara Alta sería una edad un poco más alta. La Cámara Baja es la cámara que se encarga de presentar los proyectos de ley. La Cámara Alta lo que hace es que se encarga de revisar esos proyectos de ley para determinar si están bien o están mal. La Cámara Alta, el Senado, se encarga de hacer nombramientos y revisar los nombramientos que hace el Poder Ejecutivo. Sería la que nombraría al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional. La Cámara Baja sería la que interpelaría a los ministros, la que acusaría a los funcionarios públicos, y la Cámara Alta sería la que resuelve. Entonces la idea es generar una separación de poderes. La Cámara Baja es como un fiscal y la Cámara Alta es como un juez, para que los procesos de acusación constitucional y de vacancia no sean procesos express y tengan mayor debido proceso, para que puedan elegirse funcionarios de manera más rápida, para que puedan identificarse los problemas en las leyes, ¿no es cierto?, para que haya mayor representatividad. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que la Cámara de Diputados ya no tenga diputados electos por departamentos o regiones, sino más representación. Es decir, deberíamos partir Lima en 31 pedazos y San Juan del Urigancho, por ejemplo, debería tener diputados por San Juan del Urigancho. Ate con La Molina deberían tener un diputado, ¿no es cierto? Santa Anita con el Agustino, por ejemplo, podrían tener un diputado, y así sucesivamente, para que la gente sepa con más claridad quién te representa. Así sería la Cámara Baja. Y la Cámara Alta ya sería una cámara donde los senadores van a representar a toda una región o de repente a todo el Perú. Entonces la idea es esa, ¿no? Combinar diferentes funciones, combinar diferentes espacios de representación para que el Congreso sea más sólido
haya mayor control y mayor separación de poderes. Lo más importante es esta idea de la representación uninominal, ¿no? Hoy en día todos representan a todos, nadie representa a nadie, ¿no? ¿Quién nos representa? Me representa Sigrid Bazán o Guillermo Bermejo o Alejandro Cabero, no sé, hay muchos congresistas por Lima, ¿no? Debería Lima partirse para que cada peruano sea representado solo por un congresista. Así es como debería ser. Y eso ya se está planteando también en el Congreso. Sí, claro. Sin embargo, por ejemplo, en otras ocasiones me tocó hablar con el público y cuando se le plantea el tema de bicameralidad, la primera causa por la que se oponen a la implementación de la doble cámara es el tema de la burocracia, que se le va a dar de comer a más políticos, que van a inflar el presupuesto, que necesitamos gastar plata en otras cosas y no estar pagando a congresistas, a senadores, diputados, que se va a inflar el presupuesto público pagando planillas de un parlamento que de repente no cumple con sus funciones. Esa es la principal razón por la que muchos se oponen a que exista una bicameralidad, porque vamos a pasar de 130 a no sé cuántos en realidad en la doble cámara. ¿Cómo se puede explicar a la gente de la necesidad técnica, la técnica del incremento del número de parlamentarios? A ver, hay que recordar lo que decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte decía, despacio que tengo prisa. Era su frase más emblemática. La bicameralidad, por supuesto, que cuesta un poco más que la unicameralidad, pero a la larga nos ahorra dinero, porque la bicameralidad, al tener un sistema de doble revisión de las leyes, impide que puedan aprobarse leyes que despilfarran el dinero, que generan un daño al país, hace que todo el sistema legislativo sea más responsable. Además, si nosotros revisamos el presupuesto público, vamos a ver que el Congreso de la República es una parte mínima del presupuesto. El gasto de la burocracia no está en el Congreso, el gasto de la burocracia está en el Poder Ejecutivo, en los ministerios. El Congreso es un pericote chiquitito, el Poder Ejecutivo es un elefante gigantesco. Todo el dinero lo gasta el Poder Ejecutivo y muchas veces no lo gasta bien, ¿no? Lo que deberíamos hacer nosotros sería, en realidad, reducir el tamaño del Poder Ejecutivo. Inclusive, podríamos debatir de esto, inclusive combinar algunos ministerios. Necesitamos realmente tantos ministerios. Tenemos por un lado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por otro lado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hacen prácticamente lo mismo. Podrían ser un ministerio, pero son dos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así es como debemos nosotros ahorrar recursos del Estado. El Senado, a corto plazo, va a costar un poquito más, pero a largo plazo, lo que el Senado va a hacer es que va a ahorrar dinero de todos los peruanos. Ahora, doctor Gersi, imaginando que esa doble cámara esté funcionando, suponiendo, ¿cómo habría funcionado en el contexto de bicameralidad la conformación de una comisión investigadora del supuesto fraude electoral? Que hace unos días el presidente de esta comisión, el congresista Montoya, terminó sustentando su informe en mayoría, en la que básicamente no concluye nada nuevo, porque no encontró nada, no había mayor elemento para que pueda denunciar y demostrar que efectivamente hubo fraude electoral. De haber estado implementada esta bicameralidad, esa doble cámara, ¿cómo se habría llevado adelante esta investigación del supuesto fraude electoral? Correcto. Hay varias fórmulas que se podrían seguir. Una fórmula hubiese sido una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Normalmente, quienes se dedican a investigar son los diputados de la Cámara Baja. Otra opción hubiese sido también que se cree una comisión investigadora bicameral con diputados y senadores. Pero eso es un tema que tendría que verse en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto? Claro, pero ¿eso mejora la capacidad de investigación? ¿Contribuye a algo o termina siendo una herramienta política la conformación de comisiones de investigación? Bueno, eso va a depender pues caso por caso y va a depender de los parlamentarios que estén llevando a cabo ese trabajo de investigación, ¿no? Yo soy un poco escéptico de las comisiones parlamentarias de investigación porque normalmente no descubren mucho, ¿no? No solo esta que se ha mencionado, sino otras anteriores, ¿no? También. Recordemos que han habido muchas comisiones investigadoras que han terminado un poco en nada, muchas de ellas, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablando de comisiones de investigación, lo que está pasando en estos momentos en la comisión de fiscalización, que ha cambiado la situación del presidente Pedro Castillo de testigo a investigado. El presidente de la República puede simplemente no acudir
a cualquier citación de esta comisión de fiscalización, y ya lo hizo. No asistió a 3 convocatorias que le hicieron cuando estaba en condición de testigo. Y como no se fue jamás, lo cambiaron, lo pasaron a investigado. ¿Puede el presidente seguir en esta actitud renuente o hay alguna medida coercitiva, constitucional, parlamentaria, legal que le obligue al mandatario a participar de esa diligencia parlamentaria? A ver, ya, interesante. Lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso es que el Congreso de la República no debe citar al presidente al Congreso, sino que lo que corresponde por protocolo y porque así lo manda el reglamento del Congreso, es que el Congreso le mande un oficio al presidente y el presidente estaría obligado a recibir a los congresistas en el Palacio de Gobierno. Así es como está establecido, ¿no es cierto? Uno no llama al presidente a declarar al Congreso, sino que el Congreso va donde el presidente, porque el presidente es el jefe de Estado. Así funciona eso por protocolo, ¿no es cierto? Ahora bien, no hay posibilidad alguna de obligar por la fuerza al presidente a declarar. Eso sí, el Congreso lo puede hacer frente a cualquier ciudadano común y corriente, pero no frente al presidente. No, ahí sí no habría posibilidades. Pero podría enviar su defensa legal a responder por él, como en su momento lo hizo Martín Vizcarra. Claro, sí, podría también. Sin duda que lo podría hacer, por supuesto. Bien, sin embargo, por ejemplo, dentro del Parlamento pasaron muchas cosas. Porque si nos enfocamos solamente en el gobierno, podríamos pasarnos toda la hora conversando sobre el gobierno, pero descuidamos lo que pasa en el Parlamento. El congresista Cabero termina presentando un informe para que termine descartándose la acusación sobre Manuel Merino de los hechos que suscitaron el pasado 14 de noviembre de 2020, considerando que él no tenía mayor responsabilidad dentro de la muerte de Inti Sotelo y de Brian Pintado. Esto, sin embargo, termina siendo una decisión razonable de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar esta investigación. Bueno, a ver, hay que revisar los documentos, ¿no? Es un caso extenso, pero yo, la verdad, lo que quiero recordar es, la extrema exageración, la enorme falta de seriedad que existió en esos días de noviembre alrededor de la caída del gobierno del presidente Merino, ¿no? Hubo una extrema falta de seriedad. Recordemos que salieron ciertos personajes de la política peruana a denunciar que habían cientos de desaparecidos, ¿no? Sí, ya era el gobierno de Pinochet, desaparecidos, fusilados, ¿no? Violaciones a los derechos humanos, y resultó que todo era una mentira, que no había ningún desaparecido. Inclusive la gente, a sus amigos que eran un poco borrachos, que estaban de fiesta, los ponían como desaparecidos, ¿no? Entonces fue, desde cierto punto de vista, una farsa lo que ocurrió en ese momento. Hubo un montón de gente difundiendo información absolutamente falsa y engañando a la opinión pública, como esta gente que salió a hablar de los desaparecidos. Realmente pues una cosa vergonzosa lo que ocurrió. Ahora, ¿no? Hubieron personas que fallecieron. Hay que investigar en qué circunstancias fallecieron. Pero uno no puede tampoco automáticamente asumir que el presidente Merino fue el responsable de esos fallecimientos, ¿no? Así como no se puede asumir tampoco que el presidente Castillo es responsable de los fallecimientos que ocurrieron en Huancayo en el paro que ha habido hace unos meses. Así como tampoco se puede decir que el presidente Sagasti fue responsable de los fallecidos en el paro agrario, ¿no? Hace unos meses. Entonces tiene que investigarse con objetividad, ¿no? Claro, y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque recuerdo que en ese momento, el episodio de la muerte de estos 2 jóvenes, yo estuve al aire, estuve en la programación y llevamos las incidencias, y hasta que surgió el pronunciamiento del Ministerio Público con la fiscal Zoraida Ábalos, en ese entonces al frente, mencionando que se está iniciando inmediatamente la investigación sobre Manuel Merino, Gastón Rodríguez y Antero Flores Arauz. Y por situaciones bastante gravosas, en el tema de homicidio, en el tema de muertes, como que estaban direccionando todo lo que pasaba en las calles de Lima en ese momento y en otras partes del país. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. El por qué Zoraida Ábalos sí pudo investigar de manera inmediata a Manuel Merino, que aún estaba en funciones, no suspendió la investigación, lo hizo de manera inmediata, y no hizo lo mismo con Martín Vizcarra y con Pedro Castillo. Bueno, digamos, la Fiscalía de la Nación está investigando a Pedro Castillo, pese a que Pedro Castillo también está en funciones, ¿no? La crítica que se puede hacer es la demora en la investigación en un caso versus la rapidez en la investigación en otro caso. Y en el caso de Vizcarra aplica lo mismo.
Lamentablemente nosotros tenemos funcionarios públicos en el Perú que a veces adolecen de politización, ¿no? Y que a veces tratan a unos con una vara y a otros con otra vara, y eso es parte de la débil institucionalidad que tenemos en el Perú, ¿no? O sea, doctor Gersi, en ese sentido, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, tomó una decisión de carácter política y no legal respecto al iniciar la investigación sobre Manuel Merino en ese mismo momento, y cuando decidió iniciar investigación con Martín Vizcarra y contra Pedro Castillo, suspenderla hasta que ellos terminen su mandato, fue decisiones netamente de carácter políticas y no necesariamente apegadas a lo legal. No necesariamente apegadas a lo legal. Si usted me pregunta a mí mi opinión personal es que siempre que haya una posibilidad de que un presidente esté involucrado en un delito, lo deberían investigar siempre de inmediato. Si se llama Castillo, Sagasti, Vizcarra o lo que fuese, de inmediato lo tenemos que investigar siempre. ¿No es cierto? Esa yo creo debería ser la regla, ¿no? Bueno, y ojalá con seguridad, porque al señor Merino, lamentablemente yo siento que fue objeto de un linchamiento político, ¿no? El señor Merino subió a la presidencia, prácticamente no tuvo tiempo de hacer nada y de inmediato se armaron pues estas protestas masivas. La vacancia del señor Vizcarra fue totalmente constitucional. La vacancia no es golpe de Estado, es una figura constitucional, ¿no? Entonces yo siento que la verdad la opinión pública ha sido excesivamente dura con Manuel Merino, que tuvo un gobierno tan corto que la verdad no tuvo tiempo pues de hacer nada. No sabemos cómo hubiese sido el gobierno de Manuel Merino porque prácticamente subió y cayó de inmediato, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar con el caso Merino? Sabemos que, por ejemplo, cuando una subcomisión de acusaciones constitucionales determina admitir una denuncia, presentan el informe, pueden aprobar la denuncia, inmediatamente este caso pasa a la comisión permanente, donde se da el mismo procedimiento. La comisión permanente toma una decisión al respecto, si es aprobando una denuncia, esta pasa al pleno del Parlamento, donde finalmente se da la decisión final. En el caso de que la subcomisión de acusaciones rechace una denuncia, la manda al archivo, ¿esta decisión ya muere ahí en esa instancia o de todas formas sigue el mismo curso parlamentario de la comisión permanente y del pleno del Parlamento? No, en ese caso el caso ya moriría ahí, ya nada se elevaría a la comisión permanente, porque es la subcomisión de acusaciones constitucionales la que decide acusar o no. Entonces, si no hay una decisión de acusar, simplemente no ocurriría nada, no pasaría nada. Claro, porque hay algunos... Le pregunto esto porque incluso la Defensoría del Pueblo está exigiendo que se continúe con la investigación y además escuché a cierto parlamentario mencionar que ese tema va a pasar a la comisión permanente y que en la comisión permanente se podría revocar esa decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales y volver a incorporar a Manuel Merino en la investigación por la muerte de estos jóvenes en noviembre de 2020. Lo que podrían disponer eventualmente es que se prepare un nuevo informe, ¿no es cierto?, que se nombre un nuevo ponente. Eso se podría hacer, eventualmente, ¿no? Pero en principio, si se aprueba el informe del congresista Cabero, ya moriría el procedimiento ahí. Ya no habría razón para que el procedimiento continúe, ¿no? Hay otros elementos más dentro de la subcomisión de acusaciones. El caso Dina Boluarte, ¿usted le veo con peso político para que pueda finalmente tomar una decisión esta subcomisión de acusaciones? ¿Usted cree que hay suficientes fundamentos legales para que la vicepresidenta del país termine siendo inhabilitada? A ver, la vicepresidenta Dina Boluarte ha cometido infracciones a la Constitución que son infracciones muy claras, ¿no? En el caso de Manuel Merino, yo el caso no lo veo claro. Hubieron personas que murieron, pero no es claro que haya sido Manuel Merino el que ordenó que maten a la gente. Yo no creo que Manuel Merino haya ordenado que maten a la gente, ¿no? De repente fue pues un riesgo, un problema operativo a nivel de la policía, pero Manuel Merino que le haya ordenado, eso no está probado, ¿no? En el caso de Dina Boluarte, la infracción constitucional es muy clara. Ella ha incurrido en dos infracciones constitucionales. Una infracción constitucional, siendo ministra, hacer gestiones a favor de una asociación privada, enviando cartas, documentos, etc. Eso está prohibido. Cuando eres ministro ya no puedes gestionar a favor.
Se congeló la comunicación en estos momentos a través del Zoom que estamos teniendo con el abogado constitucionalista Lucas Gersi sobre esos temas que en esos instantes se vienen dando en el ámbito político y en el ámbito parlamentario. Y que es necesario que lo podamos abordar un poco para que la gente conozca en el extremo de las cosas que vienen pasando dentro del Parlamento. Doctor Gersi, retomada creo la comunicación con usted. Nos estaba mencionando de los elementos que sí existen sobre Dina Boluarte y la forma como ella procedió y que terminó cometiendo infracción constitucional. A ver, creo que se cortó un poco la señal, entonces continúo. Caramba, ya sé lo que pasó. A ver, continúo explicando. Lo que ocurrió con Dina Boluarte es que ella cometió 2 infracciones a la Constitución. Una primera infracción a la Constitución fue gestionar intereses privados teniendo una incompatibilidad porque era ministra. Las famosas cartas a favor del Club Departamental Apurímac. Y la otra infracción constitucional que ella ha cometido es no declarar a sus cuñados. Ella estaba obligada a declarar a sus familiares cuando asumió la vicepresidencia, porque esos familiares no pueden contratar con el Estado por un tema de conflicto de interés. Pero la señora Boluarte se olvidó de declarar a un cuñado y luego su cuñado se benefició con contratos con el Estado. Entonces ahí hay infracciones constitucionales claras de determinar, fáciles de determinar. Entonces yo creo que el Congreso sí debería aprobar la acusación constitucional y posiblemente destituirla, porque la infracción constitucional está ahí, ¿no es cierto? Es muy fácil de constatar. ¿Y es más fácil demostrar lo que cometió como infracción a la Constitución Dina Boluarte que la presunta traición a la patria del presidente Pedro Castillo? Sí, yo creo que el caso contra Dina Boluarte es un caso más fuerte que el caso contra Pedro Castillo. El caso contra Pedro Castillo está abierto a más interpretación, más discusión. El caso contra Dina Boluarte me parece claro como el agua. El caso contra Pedro Castillo no, ese caso ya es complejo, hay mucho debate. Pero, ¿qué pasaría con la decisión del Congreso de la República en caso se proceda con esa denuncia constitucional contra la vicepresidenta? ¿Solamente dejaría de ser ministra de Estado? ¿Sería inhabilitada para que siga ejerciendo cualquier función pública que incluiría incluso al cargo que ocupa la Renix Urquillo? ¿O también tendría que dejar la vicepresidencia del país? No, si es que se aprobase en última instancia por el Pleno del Congreso la acusación constitucional contra Dina Boluarte, la consecuencia de eso sería su inhabilitación de toda función pública por 10 años. Eso determinaría su apartamiento del cargo de ministra, su apartamiento del cargo de vicepresidente de la República y su apartamiento del cargo también en la RENIC. Sería un apartamiento radical de toda función pública, que es lo mismo que se le ha impuesto, de hecho, al expresidente Vizcarra. Claro, y además volveríamos a tener a un presidente que se encuentra solitario, como el caso de Martín Vizcarra en su momento. Tener a un presidente que se encuentra solitario. Y en proceso, además de una acusación constitucional por presunta traición a la patria y además en el marco de una investigación fiscal. ¡Qué menudo problema el que se presenta en el país! Una institucionalidad muy dañada. Lamentablemente tenemos en el Perú una crisis política casi permanente, una institucionalidad muy dañada, pero esa institucionalidad tan dañada en el fondo es responsabilidad del propio gobierno, ¿no? Que incurre en estos actos cuestionables, que incumple las normas, que permanentemente busca la inestabilidad de nuestro país. Y es una situación muy triste donde no hay ganadores, sino solamente perdedores, ¿no? Que somos todos los peruanos. Bien, quiero cerrar la entrevista con esta pregunta. Y con toda esta crisis de institucionalidad que estamos atravesando en el país desde el 2016, que no es reciente, desde el 2016, que digamos que se vayan todos y que efectivamente se vayan todos, ¿puede significar el final de esta crisis? A ver, yo creo que la situación actual del país es una bomba de tiempo. Yo tengo la seguridad de que este gobierno tiene una pretensión antidemocrática y que si el gobierno no cae y termina su mandato, el gobierno va a instalar la Asamblea Constituyente o va a encontrar la manera de mantenerse en el poder y dañar la democracia en el Perú. Esa es la vocación de este gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que buscar una salida. La salida que más me gusta a mí no es el adelanto de elecciones. Yo preferiría una vacancia presidencial, una acusación constitucional, porque esas son las figuras que están en la Constitución. El problema del adelanto de elecciones es que no está en la Constitución, sino que es una figura que en realidad va en contra de la Constitución,
Porque ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que Pedro Castillo ha sido electo 5 años y que el Congreso ha sido electo 5 años. Entonces, decir que se vayan todos es peligroso. Hoy en día, de repente, queremos que se vayan todos, ¿no? Pero de repente el día de mañana también dicen que se vayan todos. Y la siguiente también. Y la siguiente también. Entonces, en vez de tener menos inestabilidad, tenemos más inestabilidad. Entonces, yo creo que esa alternativa del adelanto de elecciones tenemos que verla con mucho cuidado y es, en todo caso, ni siquiera la última opción, sino la ultimísima opción. ¿Por qué motivo? Porque es algo que no está en la Constitución. Y siempre tenemos que jugar con las herramientas constitucionales, ¿no? Doctor Lucas Gersi, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias a usted. Feliz Día del Padre a todos. Siempre muy, muy interesante conversar sobre estos temas de interés nacional, debatir, intercambiar ideas y a su servicio para conversar en el momento que ustedes me llamen. Encantado de poder estar acá. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la deferencia brindada aquí a Política y Poder de Vez Cable Televisión. No hay tiempo para más. Gracias por la sintonía, pero reiterar el saludo a todos los papás y sobre todo a nuestro gerente general, a Demóstenes Terrones, gerente general de este medio de comunicación que hace posible que lleven adelante programación de calidad a todos los abonados de Vez Cable a nivel nacional. Nos vamos, que tenga buen domingo y feliz Día del Padre.